Bueno, mi querido Melanio, hemos visto estas decisiones tomadas recientemente por el gobierno de Estados Unidos y comentaba yo al principio del programa que estaba yo, bueno, muy preocupado y he visto la preocupación de muchos de mis compatriotas aquí en el país. He recibido algunos comentarios de personas que afirman que sus familiares que fueron enviados a El Salvador no forman parte de este tren del agua. Sin duda alguna es una situación bastante delicada, bastante complicada, pero llama poderosamente la atención el hecho de que el gobierno de Estados Unidos haya incluido al tren del agua o relacionado al tren del agua con el cártel de los soles y lo hizo a través de un comunicado. Quería conocer tu posición o tu punto de vista al respecto, Melanio. Mira, el comunicado que emitió la Casa Blanca, el que acabas de mencionar, antes de anunciar el tema de la deportación de venezolanos hacia El Salvador, ha sido uno de los comunicados más fuertes que ha venido desde cualquier administración estadounidense contra el mandatario de cualquier país. No solamente aseguran que Nicolás Maduro es uno de los líderes del cartel de los soles, sino que el Tren de Aragua es básicamente el brazo armado de ese cartel y que adicionalmente se ha utilizado para desestabilizar las democracias de América, incluyendo los Estados Unidos. En el texto, Sí. que no es corto, pero es largo, pero bueno, preciso en la terminología que utiliza para definir al régimen de Nicolás Maduro, también se menciona a Tarek El Aissami y hacen un recorrido del proceso en el cual le decomisan los bienes, le ponen las primeras sanciones por narcotráfico, el premio que le da cuando se le ponen las sanciones por narcotráfico a Tarek El Aissami, el premio que le da el régimen de Nicolás Maduro de volverlo vicepresidente. Todo eso se relata en el comunicado. Esto puede ser, esto se puede leer de muchas Claro. cosas. La primera, Sergio, es que tenemos una confirmación de uno de los gobiernos más poderosos del planeta, de que todo lo que hemos venido denunciando, de que todas las investigaciones de organizaciones de la sociedad civil, que todas las denuncias de las víctimas, primero, son real y que ya no hay cabida a esa discusión de que, bueno, ¿cómo vamos a llamar a la tiranía, al régimen, a la dictadura? Ya tenemos el calificativo preciso. O sea, es una dictadura terrorista y narcotraficante de acuerdo al statement de los Estados Unidos. Entonces, un comunicado bastante Sí. fuerte que por otro lado, que por otro lado puede estar marcando el basamento legal para próximas acciones. Cuando catalogaron al Tren de Aragua como una organización terrorista, que también lo comentamos aquí en este programa, una de las cosas que le permite a los gobiernos que clasifican a una organización como terrorista es tomar acciones mucho más severas en aras de desarticularla. Ya lo hemos visto en casos anteriores donde han utilizado, por ejemplo, drones para desarticular a alguno de sus miembros que permita de alguna manera desestabilizar a la organización y que no pueda seguir operando, personas claves. No es algo que se utiliza de manera masiva ni es contra todos los miembros, pero se utiliza para darle al que termina rompiendo la estructura, ¿no? O Entonces, sea que en todo esto lo caso, permite. Melanio, pudiéramos pensar que este comunicado da pie a que puedan venir acciones más concretas y enérgicas por parte del gobierno de Estados Unidos Por supuesto. contra funcionarios del régimen venezolano. La base legal está, la base legal está, ya está una clasificación por parte de los Estados Unidos de manera oficial de cómo ellos ven, cómo clasifican al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura narcotraficante y terrorista. Eso le permite tomar al gobierno acciones diferentes a las que estaba tomando antes, al gobierno de los Estados Unidos. Entonces yo sé que ayer la conversación, por la tragedia, por la magnitud humana, por lo impactante de las imágenes, por lo sorpresiva de las medidas, la noticia se fue al tema de la deportación, Correcto. porque es lo fáctico. Pero hay otra noticia pegada a eso, que es
la clasificación del actuar de Nicolás Maduro. ¿Qué sucede? Nosotros estamos claros hace muchos años, estamos claros de que el narcotráfico ha dominado la economía interna del régimen. Está claro que son unos terroristas, que de hecho la CIDH hace poco clasificó lo que ellos hacen como terrorismo de Estado. O sea, eso ya lo teníamos claro. Estábamos claros de que utilizaban a la delincuencia y a los brazos armados como el Tren de Aragua, no solamente para causar miedo y terror internamente en Venezuela, sino en el extranjero. De eso estábamos claros, pero que haya ya una clasificación oficial de la Casa Blanca es algo sumamente poderoso para las fuerzas democráticas, para la sociedad civil, y es una pequeña victoria para todos los que hemos denunciado las violaciones de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y el actuar de delincuentes que ellos han tenido a lo largo de los años. O sea que es factible, Melanio, o uno puede llegar a pensar que pudieran venir, repito, acciones más enérgicas por parte del gobierno estadounidense en contra de funcionarios del régimen venezolano. Sin duda alguna, sin duda alguna. Una de las cosas que dice el statement es que a través del Tren de Aragua, Nicolás Maduro ha ejecutado una invasión y utilizan ciertos términos como una invasión inusual, Sí, algo así, ¿no? Que no es como, ¿qué pasa? Que no es una invasión como la hemos visto en las películas, o como la que estamos viendo quizás con Rusia a Ucrania, que es armada de una vez a tomando territorio. No, 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 no. Ellos ponen otra clasificación que es inusual. ujú. Oye, un país que quiere hacer respetar su soberanía ante una invasión, yo creo que puede tomar muchas medidas claves, ¿no? Sí, claro, por supuesto, alguien aquí comenta y tiene toda la razón. ¿Con qué se come eso? ¿Todo es hipótesis? Sí, es que todo es hipótesis. No estamos diciendo que esto va a ocurrir, pero en vista de lo que han sido ciertas acciones, como bien comentaba Melanio al principio, acciones directas y que afectan directamente el tema humano o que impactan en lo humano, pues no sabemos qué realmente hay detrás de todo esto. Y te quería consultar, porque recientemente Richard Grenell decía que venía además un nuevo envío de aviones, perdón, de un avión para deportar a venezolanos hasta Venezuela, y que suponemos, bueno, que también irán, o sea, van a mantener cierta relación, cierta conversación, porque Grenell ha ido a Venezuela y la última vez que fue para buscar a varios presos estadounidenses que están detenidos allá en Venezuela. O sea que es factible que esto continúe a pesar de esta calificación de la cual estamos hablando. Mira, el Richard Grenell había anunciado, aquí hay algo que yo estoy notando, lo que sucede. El problema con los análisis con respecto a la administración nueva de la Casa Blanca, con la administración de Donald Trump, es que hasta ahora ha demostrado que es una administración más de acciones que de anuncios y que de palabras. Y que toman las decisiones que más le conviene al momento sin importar cualquier avance que haya alrededor. Lo hemos visto con avances diplomáticos del secretario de Estado, Marco Rubio, que por otro lado son de alguna manera contradichos por acciones. Hemos visto cómo Richard Grenell, por ejemplo, para darle un caso más concreto a los venezolanos, para no desviarme mucho del tema, Richard Grenell había anunciado que había un acuerdo con Caracas y que iban a enviar una cantidad de personas deportadas el viernes pasado. Un vuelo que curiosamente el jueves Diosdado Cabello anuncia en uno de sus 17 programas de televisión que tiene que no se iba a poder dar por problemas Correcto. climáticos. El sábado vimos el problema climático, la tormenta que le iba a caer a Nicolás Maduro a través del statement. Algún tipo de información tendría de que efectivamente los vuelos de deportación no se iban a dar y que esto iba a ocurrir, lo del Salvador, que nos hace pensar que esto es otra cosa que de alguna manera puede describir la nueva administración de la Casa Blanca, es que como son una organización que ha trabajado
desde el principio, una administración que ha trabajado desde el principio con más acción que con palabras, al mismo tiempo eso viene acompañado de una cierta falta de transparencia que no permite determinar cuáles son los argumentos, cuáles son los movimientos, por qué son las decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Uno está trabajando el análisis a raíz de la suposición. Claro, ¿Qué me hace suponer a mí que los vuelos del viernes no se dieron como los primeros, que era un avión de Conviasa que recogía, que estas son personas, que las enviadas para El Salvador son personas que han pasado por algún tipo de proceso ya legal? No sé si me estoy sí, 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 explicando. ¿Qué sí, sí, sucede? ¿Qué sí, sucede? sí, Los primeros vuelos eran personas deportadas que simplemente se les negaron la entrada, que trataron de ingresar a los Estados Unidos y le dijeron, mira, ya no estamos recibiendo las personas, esto está cerrado, no puedes entrar, vas para tu país. Ese era el tipo de personas que se estaban devolviendo en los primeros vuelos. Por eso quizás esa camaradería y ese trabajo en equipo entre Venezuela y los Estados Unidos. De acuerdo a lo anunciado por la Casa Blanca, los que iban en el vuelo del sábado eran personas con récord criminal de delitos cometidos en los Estados Unidos que iban a servir condena en la cárcel de El Salvador. Entonces no son simplemente, por lo menos de acuerdo a lo que dice la Casa Blanca, no son simplemente deportados por razones claro. migratorias, porque no tenían visa, porque eran ilegales, nada más no, sino porque han pasado por un proceso ya dentro del sistema judicial. Ahora, esto es algo que yo repito cada vez que converso del tema. Nada masivo, rápido, respeta completamente los estándares de derechos humanos. Necesitamos transparencia. Nosotros como venezolanos necesitamos saber si efectivamente todas las personas tuvieron acceso a su derecho al debido proceso, que hayan sido juzgadas en un tribunal donde se consideraba su inocencia como principio y se Sí, tuvo que demostrar su culpabilidad y finalmente se determinó que El Salvador era el sitio de reclusión. sí. Pero hasta ahora, cuando uno analiza los elementos que tiene, pudiéramos asumir que lo que dice la Casa Blanca es lo que está pasando, que efectivamente son personas que incurrieron en delitos y que fueron llevadas a El Salvador a cumplir la condena. Ujú, ujú. Sí, tal cual, pero insisto, hay una línea muy delgada ahí, ¿no? En medio de todo esto, Melanio. Y efectivamente, bueno, lo que llama la atención, insisto, por supuesto, acompañamos a aquellos que tengan a familiares que afirman ellos son Por inocentes, no supuesto. tienen nada que ver, los acompañamos porque, por supuesto, habrá que determinarse pues, lo que tenga que determinarse desde el punto de vista judicial. Eh, pero bueno, pero son decisiones que toma en este caso un gobierno y la toma de manera enérgica, como bien has comentado Pero tú. es ¿No? que hay que resaltar algo, Sergio. Este es un país de instituciones y este es un país de leyes. Así como cuando invocaron la ley para poder deportar a las personas desde los Estados Unidos, un juez detuvo la Sí. ley. Lo que pasa es que fue después de que ya se había ejecutado la acción de deportación y que El Salvador lo había recibido. Pero este es un país donde la gente no se come un stop porque saben que la aplicación de la justicia llega. Este no es un país donde se maneja el proceso judicial como en Venezuela. Ajá. Aquí hay instituciones, aquí hay jueces, aquí hay organizaciones bastante establecidas, bastante respetadas, que están constantemente vigilando el actuar de los funcionarios de gobierno. Esto no es tan fácil. Lo que pasa es que también tenemos en Venezuela el imaginario de lo que nosotros hemos vivido por tantos años donde el régimen de Nicolás Maduro ha encarcelado y ha secuestrado y ha desaparecido y ha matado a quien le da la gana sin que ninguna instancia de los poderes públicos diga nada o haga nada, donde el Ministerio Público está arrodillado ante Nicolás Maduro, donde el Tribunal Supremo de Justicia le besa los pies a Nicolás Maduro, donde el Consejo Nacional Electoral es una perrita faldera de Nicolás Maduro, donde todos los poderes sucumben a las órdenes de Nicolás. No es lo mismo en Estados Unidos. Entonces, asumir a priori de que aquí agarraron simplemente a 250 venezolanos que estaban caminando por la calle para llevarlo a El Salvador es un desconocimiento del funcionamiento de las leyes de los Estados Unidos. Esto es un país de instituciones. Entonces, tampoco pueden asumir que todo lo que está pasando acá es como si fuera una redada en una cola de bachaqueros en el Zulia. No, no, O no, sea, claro.
Por supuesto que no, por supuesto que no. Claro, yo entiendo, mucha gente está preocupada y es lógico, muchos venezolanos que están aquí en este país y que están haciendo bien las cosas igual están preocupados porque, bueno, esto puede caerle a cualquier persona, a cualquier ciudadano y, bueno, pudiera no manejarse de la misma manera, pero yo siento que no es así, pues si tú estás actuando bien y estás tratando de hacer todo de manera legal, no creo que vayas a tener inconvenientes. Pero bueno, al final no sabemos tampoco lo del año, esto es muy... No, no, por no, eso insisto que hay es- una es- preocupación. es Dime, muy dime. triste, es muy triste que para nosotros como venezolanos estemos tan estigmatizados en todos los países, porque no es solamente en los Estados Unidos, tenemos una cruz que cargar en Chile, tenemos una cruz que cargar en Colombia, tenemos una cruz que cargar en Perú, tenemos una cruz que cargar en México, ahora tenemos una cruz que cargar en Estados Unidos. Y eso tiene un factor común. Todos los delincuentes que llegaron a todos esos países a causar los delitos más Sí, sí, horribles de sí. manera notoria y pública, porque hasta grabado. Es lo que estábamos conversando el otro día, Sergio. Hace 6 meses la conversación en redes sociales era señalar a todos estos que cometían el mal, que hacían el mal, como los que hacían los desastres en Nueva York, como los que hacían los desastres en Perú, y decir yo no soy ese venezolano no me representa, pero bueno, así como nosotros nos enteramos de que ese venezolano estaba haciendo todo lo malo, también se enteraron los gobiernos de todos estos países. Hermano, aquí han pasado delitos tan horribles que han sido a manos de los venezolanos. Por ejemplo, el caso de Laken Riley, que hasta creó una ley. El caso de Rafael Quero Silva, acaban de agarrar a un esbirro del régimen de Nicolás Maduro viviendo tranquilo como actor en Miami. Sí. Estas son cosas que tienen que ser atendidas. Los delincuentes del Tren de Aragua, los delincuentes, los malandros venezolanos, los testaferros, los enchufados, los esbirros de la dictadura que se encargaron de la represión, no pueden estar tranquilos en Estados Unidos porque metieron un papel de asilo. Claro, lo que pasa es que de pronto caen, digamos, en la misma bolsa, caemos todos, porque al final eh, yo puedo tener un estatus regular aquí en este país, un estatus, digamos, legal en el país, e igualmente caigo por ser venezolano. Es lo que no me gusta a mí de todo esto, te soy sincero, o sea, la estigmatización de la cual ya hablé en una ocasión cuando comenzaron a decir que todos los venezolanos eran del Tren del Agua, y eso es mentira, y lo hemos demostrado con Ah, por creces que no lo supuesto. somos, por supuesto Mentira. que no. Pero bueno, pero efectivamente, yo espero que... Es que lo que pasa es que siento que no se ha cumplido el debido proceso, es lo que siento, pero yo no puedo asegurarlo porque tampoco puedo, digamos, corroborar cada uno de los casos de las personas que fueron enviadas, en este caso a El Salvador. Es que estoy de Yo acuerdo, decía, estoy de acuerdo perfectamente contigo. Una de las cosas que era que yo estaba nombrando era el tema de la transparencia. Esta ha sido una administración que ha demostrado que es más de acción que de claro, palabra. Y por eso mismo te digo, Richard Grenell estaba anunciando, estaba conversando con el régimen de Nicolás Maduro, diciéndole que los vuelos de deportación iban a suceder y que los esperaran el viernes y finalmente lo sorprende con esto, porque ni siquiera Richard Grenell capaz sabía de lo que se estaba tratando de hacer con el gobierno de El Salvador, ¿entiendes? Entonces, por supuesto, a la falta de transparencia, inclusivamente dentro de su mismo contexto político, nos afecta a nosotros como analistas y como venezolanos y como ya personas que vivimos y residimos en este claro, país, claro. donde obviamente nos genera un nivel de incertidumbre muy grande no poder determinar si hubo debido proceso o no. Por eso, al yo no tener la información, yo me baso en lo que puedo analizar de cómo funciona este país. Y este es un país de leyes. Aquí no se mueve nada sin una Claro. ley. Aquí tú no puedes mover un carro si tú no tienes el registro del carro al día. Tú no puedes manejar. Más te escanean el registro del carro y saben si tienes tu licencia vencida y te paran. ¿Por qué estás manejando con la licencia vencida y Sí, tienes una multa? O sea, tú te comes una luz y te llega un tiquete a tu casa con una cámara. Ni siquiera te la tiene que poner un policía. Entonces, si sí. tú asumes que este es un país de leyes, donde hay separación de poderes, donde hay independencia de poderes, tú puedes quedarte relativamente tranquilo de que aquí se cumplieron las normas para poder Bueno, procesar pero las personas. pudo haber habido Por errores, es factible. supuesto, Por como dije supuesto al que sí. principio, Bueno, nada masivo y nada rápido puede respetar en totalidad los parámetros de derechos humanos y legales. sí. Nada, siempre va a haber un margen de error, que lo malo acá es que el margen de error es humano. Claro.
exactamente. Quería comentar que lo dije al principio, pero de los 261, de las 261 personas que fueron enviadas a El Salvador, hay 238 venezolanos. 137 de ellos, 137 fueron deportados a través de la ley de enemigos extranjeros, que serían en todo caso estos supuestos miembros del Tren de Aragua, y 101 fueron deportados a través del llamado Título 8. Es decir, que tienen problemas, o mejor dicho, por temas migratorios. Yo espero que, bueno, que efectivamente algunos de estos, si realmente no tienen nada que ver con el Tren del Agua, pues sean, en todo caso, deportados a Venezuela o a cualquier otra nación y no queden en la cárcel, que me imagino que es lo que ven ahora, pues vendrán las demandas, vendrán nuevas demandas, incluso quejas de parte de familiares y de algunas organizaciones civiles que están trabajando pues en todo esto para que efectivamente que sean juzgados quienes tengan que ser juzgados o que sean encarcelados quienes tengan que ser encarcelados y no caigan, digamos, muchos inocentes en medio de todo este asunto, ¿no? Es precisamente eso lo que no queremos que ocurra. Es que yo leí ese reporte y esto es un periodista que dice que alguien de la administración de Trump, una fuente, caemos en lo mismo. No es un comunicado directo de la Casa Blanca que especifique, y eso es un problema de transparencia, y es un problema de acceso a la información, y es un problema que va a traer demasiada especulación. Una persona, ¿qué pasa? Lo que es público es el acuerdo de $20,000 que pagaría los Estados Unidos por cada uno de los detenidos que tenga que resguardar El Salvador en Sí, su cárcel durante un sí, año. ¿Por qué? ¿Por qué los Estados Unidos pagaría $20,000 para retener a alguien deportable por un año? No, sí, sí. sale mucho más caro que simplemente deportarlo, que Ujú. dárselo a un avión de Conviasa y que se devuelva para Venezuela. Esas son cosas que yo no, esas son cosas que no me cuadran, y es el tema de otra vez de la falta de transparencia. Ujú, ujú. Sí. Bueno, nada, Melanio, nosotros seguimos en contacto, seguimos conversando, seguimos hablando sobre este y otros interesantes temas que están, por supuesto, en el tapete. Repito, esta situación pues nos tiene bastante preocupados porque está en pleno desarrollo. Así que, bueno, creo que es importante que sigamos pendientes de todo esto. Por supuesto. Bueno, Melanio, yo no, también. ya va, que aquí a esto sí lo tengo que agarrar y lo tengo que atajar porque esto no me gusta, pero para nada el comentario este. Melanio no odia a los venezolanos. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo tú vas a decir que Melanio odia a los venezolanos? Es totalmente opuesto a la realidad. ¿Qué es eso? No, nada que ver. Nada, Absolutamente nada. incierto. Ah, No, no, no. Estos temas son, gracias por atajarlo, yo también lo leí. Mira, estos son temas que son muy difíciles de tratar sin que afecten directamente la emocionalidad de todas las personas que reciben la información. Porque es muy difícil ver esto, tratar de verlo de manera objetiva, que es lo que estoy tratando de hacer. claro. Mucha gente le pone sentimiento. A mí me preocupa muchísimo los venezolanos inocentes que estén enfrentando cualquier tipo de destino que no debería ser, como un encarcelamiento en una cárcel de El Salvador. Al mismo tiempo, me alegra que un criminal que haya pasado por un tribunal y que se haya probado su culpabilidad en el Claro, delito esté pagando su condena en los Estados Unidos o en El Salvador, porque en Venezuela va a tener libertad, va a tener herramientas para seguir cometiendo sus delitos y va a ser premiado por el régimen de Nicolás Maduro por ser el más claro. malandro. Nos entendemos. Sí, Yo no puedo, yo como periodista, tratando de tener acceso a las fuentes directas, tratando de tener la información, yo no puedo acusar a un gobierno de haber hecho algo si no tengo la evidencia, si no tengo la herramienta para poder denunciarlo. Lo que tengo es la información accesible en este momento para poder analizar la situación. Esto no es un tema de querer o no querer al venezolano, es un tema de análisis de lo que está pasando claro, para saber dónde estamos parados. claro. He señalado claramente, hay falta de transparencia.
he señalado que ningún proceso masivo y rápido puede apegarse completamente a los estándares de derechos humanos. Es decir, vamos a tener un porcentaje de error y que es muy triste que el error se mide en vidas. Pero al mismo tiempo señalo la importancia de ese comunicado que cataloga a Nicolás Maduro como el líder del cartel de los soles y de haber utilizado al Tren de Aragua para desestabilizar las democracias de América, incluyendo los Estados Unidos. Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces lo que pasa es que la gente quiere que yo actúe como la señora que dice que el muchacho se la pasaba en la cancha. Él no era malandro. Él no era malandro. Yo no lo sé Claro. si él era malandro. Y ese No, es no lo el sabemos. y ese es Sí, el puede problema. que haya habido errores, claro que sí, puede que haya habido errores y puede ser que efectivamente alguno de estas personas que haya sido enviada a El Salvador no pertenezca al Tren del Agua o no sabemos. Pero bueno, quizás no pertenezca al Tren del Agua, pero cometió un delito que no conocemos tú y yo. O sea, al final, Exactamente. No, y bueno, hay otra cosa, Sergio, que ahí se le subestima mucho al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué sucede? La gente piensa que como el tipo es medio bodoque y se equivoca y a veces pisa las palabras, Nicolás Maduro, él es bruto. Es que él es bruto, yo soy más inteligente que él es bruto. Y a mí, yo no me equivoco, yo hablo mejor, yo pronuncio mejor, él es bruto. Hermano, él tiene 26, bueno, él no, el régimen chavista tiene 26 años en el poder. Nicolás Maduro tiene más de una década en el poder. Jorge Rodríguez lo hemos visto envejecer. Héctor Rodríguez era de las juventudes del PSUV y ya es un viejo. ¿Me entienden? Ya es un viejo. Los hemos visto morir, parir y hacerse abuelos. Entonces, brutos no son. Que se les señale de utilizar una banda criminal para desestabilizar la región no es nada loco. La gente dice, oh, Nicolás Maduro es un genio criminal. Lo es. Es el líder de uno de los carteles de narcotráfico más poderosos de la región. Y está señalado como el líder del Tren de Aragua, por haber sido utilizado el Tren de Aragua como el brazo armado de ese cartel de narcotráfico. Él está en el poder, él está sentado en Miraflores, con 1.100 presos políticos. Es tan inteligente que tiene 1.100 presos políticos, 64 desaparecidos actualmente como Rory Branker de la Patilla. ajá. Y se da el tupé a través de su canciller, el que quebró Agropatria, de señalar violaciones a los derechos humanos en los Estados Unidos. Es tan inteligente utilizar las fallas del sistema americano para excusar los crímenes de lesa humanidad que él comete a diario. Entonces yo creo que hay que despertar un poquito, porque la gente dice, oye, no, yo no creo, él no es tan inteligente, hermano. ¿Quién está ahí? Mm. Así es. Melanio, gracias. Gracias Seguimos hablando. a ti. No, este tema es muy triste, eso lo voy a decir aquí, este tema es muy triste. Esto es un tema triste, es peligroso, es complejo, hay que tomarlo con cautela. Muchas personas, el máximo nivel de responsabilidad que tienen es un comentario que dejan en una publicación. Nosotros como periodistas, nuestra responsabilidad es tratar de darle a ustedes un análisis certero Y que hablar los, con y propiedad, hablar con Melanio, propiedad, también. no Claro. de la tapa de la barriga. No. Entonces, tengan paciencia, que estas cosas pasaron el sábado. Ujú. Se van a ir desarrollando. Paciencia. Así es. Así es. Tal cual. Y tenemos una responsabilidad también cuando hablamos, por eso es que no podemos decir cualquier cosa. Sí, exactamente. Es difícil para uno, no se crean, para uno es difícil en muchos aspectos y por eso es que tenemos que hablar insisto, con propiedad, con base y ser acertado con nuestras palabras, porque efectivamente hay cosas que, bueno, insisto, somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero por eso hay que manejar todo con mucha cautela y con mucha inteligencia también, ¿no? Eso es Tal cual, importante. tal cual. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Para mí un placer estar contigo aquí en A Los ti, Mundos. hermanito, gracias. Abrazo. Seguimos en contacto. Bye.